Este video está realizado por los alumnos de la Licenciatura de Biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Balbuena Hernández Luis David, Martínez Parada Gonzalo, Pérez Pérez Melisa y Herrera López Karina. Para el Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas impartido por la doctora Alia Méndez, explicaremos la práctica 3, determinación del tiempo de mezclado en un bioreactor tipo tanque agitado. Para entender un poco sobre los bioreactores, comenzaremos con su historia. En la época preincaica, los incas tenían una cerveza a base de maíz llamada chicha. Para la elaboración de esta bebida, utilizaban un recipiente el cual podría ser considerado como un bioreactor de esta época. A mitades del siglo XX surgieron diversos desarrollos relacionados al proceso de fermentación industrial, los cuales incluyen las distintas fermentaciones alcohólicas y la producción de ácido acético, cítrico, láctico, glucónico, así como glicerol, acetona y butanol. La necesidad de incrementar la producción y los procedimientos aptos para producir grandes cantidades de aire estéril llevó a la aplicación generalizada de fermentadores de depósito profundo de procesos aerobios. Dichas innovaciones se aplicaron en la producción de levaduras para panificación y el desarrollo de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial, el cual fue un incentivo para que le tomaran importancia a estos procesos. Pero durante los años de posguerra, esta evolución sufrió un frenazo considerable, debido a la industria petroquímica y la consiguiente disponibilidad de muchos productos químicos básicos. Sin embargo, en la actualidad existe un creciente interés en la implementación de bioprocesos a nivel industrial, ya que representa un enorme potencial para satisfacer la demanda mundial de alimentos, combustibles, farmacéuticos y otros compuestos, mientras que reduce el impacto en el medio ambiente. Los bioprocesos tienen como objetivo el crecimiento de células vivas. Para ello, se implementa el uso de fermentadores o también llamados bioreactores. Los bioreactores son recipientes o sistemas que ofrecen un ambiente biológicamente activo y controlado. Un bioreactor o fermentador es el centro de todo el proceso biotecnológico. Su función principal es proveer un ambiente controlado para alcanzar el máximo de crecimiento microbiano y para la formación óptima de productos. Además, el fermentador tiene como objetivo que las células se encuentren uniformemente distribuidas en el cultivo, suministrar el oxígeno a una velocidad que satisfaga el consumo del mismo, tener una temperatura constante y homogénea, prevenir la floculación y sedimentación, también garantizar una condición estéril que permita únicamente el cultivo de la especie biológica del interés y generar el máximo rendimiento y producción a menor costo. Para conseguir estos objetivos, que permitan optimizar los rendimientos productivos, deberán estudiarse los siguientes aspectos del proceso. Método de mezcla y agitación. La agitación se entiende como la operación que crea o que acelera el contacto entre dos o varias fases. Esta permite la dispersión del gas en la solución de nutrientes, la homogenización de la temperatura, del pH y de la concentración de nutrientes en el fermentador. Gracias a la agitación se consigue la suspensión de los microorganismos y de los nutrientes sólidos, así como de las dispersiones de los líquidos invisibles. Los tipos de agitación pueden ser columna de burbuja, agitación rotativa o recirculación. El método de control de temperatura. La temperatura es un factor que afecta el rendimiento del proceso. Si ésta es inferior a la temperatura óptima, provoca el retardo en el crecimiento, y una temperatura superior a la óptima produce un choque térmico. La producción de calor deriva de la agitación y de la actividad metabólica. Para evitarlo, se emplean camisas de refrigeración con agua. El método de control de pH. El pH es otro parámetro que afecta el crecimiento de las células. Para mantener constante el pH adecuado, debe realizarse la medida de pH in situ y el ajuste con reactivos ácido o básico. El método de aireación. La concentración de oxígeno es otro de los factores que afectan a las células. En el caso de los microorganismos aerobios, debe asegurarse una perfecta transferencia gas-líquido del oxígeno que se burbujea desde la parte inferior del bioreactor. En el caso de los microorganismos anaerobios, deberá controlarse la ausencia de este gas, ya sea mediante burbujeo de dióxido de carbono o de nitrógeno molecular. El método de eliminación de espuma. La espuma altera la transferencia de masa entre la fase líquida y gaseosa. Para el control de esta, se basa en la adición controlada de antiespumas o en la detección de estas espumas mediante sensores específicos y su eliminación mediante vacío. Para el diseño del bioreactor, se debe tomar en cuenta tres aspectos principales.
Características de la célula, la cual hace referencia al metabolismo de la célula, si se trata de un metabolismo aerobio o anaerobio. Este factor determina aspectos como la aeración o el control de pH en el interior del bioreactor. También el tipo de célula, si es procariota o eucariota, la sensibilidad de la pared celular y sus características frente a la transferencia de fluidos influirán en el tipo de agitación o el control de temperatura interna del bioreactor. El segundo aspecto principal a tomar en cuenta es la condición de esterilidad, ya sea química o microbiológica. Para la selección de materiales debe garantizar la inocuidad total, debe ser inertes químicamente y resistentes a la solución de lavado y a los procesos de desinfección. El tercer aspecto es el modo de operación, el cual permite clasificar a los bioreactores en 4 grupos. Operación discontinua, batch, es un sistema cerrado en el que al inicio de la operación se añade la solución esterilizada de nutrientes y se inocula con el microorganismo, permitiendo que se lleve a cabo la incubación en condiciones óptimas de fermentación. En los procesos a escala industrial, se interrumpe la fermentación al final de la fase logarítmica o antes de que contiene la fase de muerte. Se trata de un método robusto, bien conocido y que precisa de instalaciones simples. Operación alimentada PET-batch. Es similar a la fermentación discontinua, pero en este caso algunos sustratos se añaden escalonadamente a lo largo del proceso. También es un método robusto, bien conocido, que precisa de instalaciones simples. Además, ofrece una mejora en la producción. Bioreactores de enzimas o células inmovilizadas. Se trata de un sistema de producción continuo que consiste en pasar el medio fresco a través de un bioreactor, en el que hemos inmovilizado las células o enzimas. Con este sistema se eliminan los problemas de desequilibrio e inestabilidad de los sistemas abiertos y continuos. El inconveniente de este tipo de reactor es que no todos los organismos vivos pueden inmovilizarse. Operación continua. En la fermentación continua se establece un sistema abierto. La solución nutritiva estéril se añade continuamente en el bioreactor y una cantidad equivalente de cultivo con los microorganismos se saca simultáneamente del sistema. Se trata de un proceso continuo que permite una buena utilización de los recursos, materiales y humanos. Sin embargo, requiere mayor cuidado que los modos de operaciones anteriores para lograr el mantenimiento de la estabilidad, por ejemplo, en la composición del sustrato y de la esterilidad del sistema. Otra de las formas de clasificar a los bioreactores, aparte del tipo de operación, es por la fase, ya sea heterogénea o homogénea. Su forma, tubo, tanque, incluso un matraz Erlenmeyer podría ser usado como un bioreactor. Estado biocatalizador, biocatalizadores en suspensión, biocatalizadores inmovilizados y biocatalizadores especiales. Fluidos. ¿Qué es un fluido? Es una sustancia que sufre continuas deformaciones cuando se le somete a una fuerza de cizallamiento. Y bien, esta fuerza permite que varias láminas colocadas en paralelo se deslicen unas sobre otras, como sucede en una baraja de cartas. Para producir el movimiento de un fluido debe de aplicarse una fuerza de cizallamiento. Ahora, los fluidos pueden dividirse en gases o líquidos y para clasificarlos se utilizan propiedades físicas como la viscosidad y la densidad. Con respecto a la densidad de un fluido varía con la presión. El fluido en este caso será compresible. Generalmente los gases se consideran fluidos compresibles y con respecto a los líquidos son independientes de la presión, por lo que son fluidos incompresibles. Y con respecto a la viscosidad, esta propiedad genera la fricción interna durante el flujo. Y bien, un fluido ideal es aquel líquido o gas hipotético que es incompresible y con viscosidad cero. Y los fluidos reales presentan viscosidad finita y se denominan fluidos viscosos. Flujo laminar y turbulento. Vamos a hablar acerca de los fluidos en movimiento. Bien, cuando un fluido fluye a través de una tubería o sobre un objeto, la velocidad del fluido varía dependiendo de la posición. Para representar la variación de la velocidad se usan las líneas de corriente, las cuales marcan el recorrido del flujo. Si la velocidad es constante, se representa mediante líneas de corriente paralelas y equistantes. En la siguiente figura se representa el perfil de velocidad de un fluido que se mueve lentamente sobre un objeto sumergido.
La reducción del espacio que se muestra en las líneas de corriente indica que la velocidad en la parte superior e inferior del objeto es mayor que la existente alrededor del mismo. Cuando más lento es el flujo, mejor representa las líneas de corriente del movimiento real. El flujo lento de fluido se denomina flujo laminar. En movimientos rápidos, las partículas de fluido cruzan y recruzan las líneas de corriente y a este flujo se le denomina flujo turbulento y se caracteriza por la formación de remolinos. A continuación voy a hablar acerca del bioreactor de tipo tanque agitado. Es como este en donde podemos ver una representación gráfica de cómo es con cada uno de sus componentes. Este tipo de bioreactor tiene una agitación mecánica y continua. A nivel industrial es uno de los más utilizados o el más utilizado gracias a sus características. El mismo está diseñado para la producción de cantidades grandes de microorganismos. Además, como podemos ver aquí en la imagen, tiene una inyección de aire en la parte inferior que va a ayudar a promover la formación de burbujas y la difusión de oxígeno. Además, también otro de sus componentes importantes que le ayuda a regular y a tener un mejor control de la temperatura es la entrada y la salida de su sistema de enfriamiento. Tiene un aspersor de anillos con agujeros para el suministro de aire, que sería este distribuidor de burbujas de aire. Además de que va a tener una presión positiva mínima para asegurar la esterilidad del bioreactor. Tiene agitadores superiores e inferiores, y el superior va a ser para romper la espuma, y deflectores que van a ayudar a evitar la formación de vórtices. Dentro de sus ventajas está el soporte de fluidos de alta viscosidad, y además sus velocidades de transferencia de oxígeno son muy buenas. En cuestión de costos de operación es muy bajo y su inversión también sería muy baja. Por otro lado, en desventajas, debido a su sistema, va a requerir una mayor cantidad de energía y además puede generar un exceso de burbujas. En sus características tenemos a la agitación mecánica, que son impulsores con turbinas que permiten que se mantenga homogénea la mezcla. Esto debido a que sus impulsores con turbinas o propelas van a permitir que se mantenga de esa forma la agitación rápida, que va a ayudar a la dispersión. Los deflectores van a mejorar la turbulencia y van a romper los vórtices formados, dañar el tejido o la pared celular. Otra característica es la relación altura-diámetro, que debe de ser 2:1 o mayor. ¿Por qué? Porque va a ayudar a facilitar que el contacto entre las burbujas de aire con el líquido tengan un mayor tiempo de contacto. Y en cuestión de usos y aplicaciones, pues se utiliza mucho en la producción de levadura, la producción de antibióticos y ácidos orgánicos y en la industria de la panadería. Ahora vamos a ver el tiempo de mezclado. Para empezar, ¿qué es el mezclado? Se puede definir como el proceso de lograr uniformidad. Y el tiempo de mezclado va a ser un parámetro que nos va a ayudar a medir la efectividad del mezclado en un bioreactor y promoviendo el correcto crecimiento de los microorganismos. O también podemos definirlo como el tiempo necesario para alcanzar cierto tiempo de homogeneidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, vamos a proceder a añadir un trazador al reactor y vamos a monitorearlo. El trazador debe de ser una sustancia coloreada con iones hidroxilo o hidronio o cualquier sustancia capaz de ser medida a través del tiempo y que no afecte la dinámica de mezclado. Gracias a estas características se han tenido descubrimientos de técnicas experimentales como la visual, la tomografía de impedancia eléctrica, la fluorescencia inducida por láser y la tomografía de cristal líquido. Tiempo de circulación. Supongamos que añadimos una pequeña cantidad de trazador a un fluido en un tanque agitado que contiene una concentración de C subíndice I de trazador. Si el fluido del sistema es circular, la concentración del trazador seguirá un flujo similar como el que se muestra en esta gráfica. Bien, antes de que la mezcla se complete, se detecta una concentración alta cada vez que el flujo del líquido se acerca al trazador al punto de medición. Los picos de concentración, que son estos que vemos, se encuentran separados por un periodo de tiempo que lo vamos a llamar T subíndice C, y este se conoce como tiempo de circulación y se encuentra en recipientes agitados.
Después de varias circulaciones, se alcanzará el grado de homogeneidad deseado. A continuación vamos a ver unas gráficas del comportamiento de una variable ensayada en el tiempo, la concentración con respecto al tiempo y el porcentaje de mezcla con respecto al tiempo. Se puede definir como el porcentaje de mezcla es igual a la concentración instantánea del trazador menos la concentración final del equilibrio entre la concentración final del equilibrio menos la concentración máxima medida por el sensor por 100 debido a que es un porcentaje. Dentro de la literatura podemos encontrar fórmulas empíricas para la estimación de tiempos de mezcla. Esta es una tabla que muestra aquellas fórmulas. Dependiendo del investigador, son constantes diferentes con variables distintas. Por ejemplo, Fawcett y Prosser utilizan la constante de 8 y el factor o la variable DED, que es el diámetro del tanque. Van de Bus utiliza una constante de 9 y a pesar de que la fórmula es igual, m va a ser el momento a la entrada. Y por último, Okita y Oyama utilizan una constante que es casi la mitad de las dos anteriores e introducen esta variable que sería el nivel del agua. Una parte muy importante de los bioreactores son los denominados impulsores. Existen 4 tipos principales de impulsores que se utilizan con mayor frecuencia en bioreactores del tipo de tanque agitado. El primero de ellos es la turbina de disco Rushton. El segundo es el impulsor de palas cóncavas. El diámetro de este impulsor es aproximadamente 1/3 del diámetro del tanque y se utiliza a menudo para cultivos bacterianos. Por otro lado, la turbina Rushton se utiliza con mayor frecuencia en la tecnología de fermentación y tiene un buen potencial de mezcla, pero puede crear fuerzas de corte elevadas. El tercero de ellos es el impulsor de hidroala, y el diámetro de este impulsor es aproximadamente 0.5 a 0.6 veces el diámetro del tanque, y es un mezclador efectivo con alto cizallamiento. El cuarto y último impulsor es el impulsor marino, con buen potencial de mezcla y menor cizallamiento. Explicando un poco más sobre estos impulsores, empezaremos con el impulsor Rushton. Este se utiliza en la mayoría de los bioreactores y normalmente se montan de 3 a 5 para lograr una buena mezcla y dispersión en todo el sistema. Se ha observado que el flujo cerca de la punta de la pala no es completamente turbulento hasta un número de Reynolds de 40.000. El diseño de este impulsor se basa en un disco plano con cuchillas planas montadas verticalmente. El modelo estándar de turbina Rushton presenta 6 palas verticales planas. Sin embargo, las opciones de 4 y 8 palas son comunes según la aplicación. La turbina Rushton no debe utilizarse para aplicaciones de mezcla sólido-líquido, ya que las turbinas de flujo radial no suspenden los sólidos para obtener la menor entrada de energía. Está diseñado para manejar viscosidades bajas a medias. Esto se puede atribuir a la forma en que el disco giratorio de la turbina captura el gas liberado debajo del impulsor y lo canaliza hacia las regiones de alta turbulencia cerca de las palas. El concepto original de hoja cóncava o de impulsor cóncavo fue iniciado por Smith en la década de 1980 y continuado por varios otros. Este impulsor mejora significativamente el factor de transferencia de masa, el valor de KLA, y puede manejar más gas que el impulsor de turbina Rushton. En general, el tiempo de mezcla del impulsor es relativamente menor que el de la turbina Rushton, incluso a la misma velocidad del impulsor. El impulsor de hidroala es un impulsor de 3 palas de alta eficiencia. Este impulsor cuenta con un diseño de bajo cizallamiento y el hidroplano le da un movimiento a la mezcla mientras usa la menor cantidad de energía posibles. Es principalmente utilizado para fluidos de baja viscosidad. Los impulsores de hidroala se han utilizado desde la década de 1970 en muchas aplicaciones de mezcla. Por lo general tienen 3 palas y un ángulo de ataque bajo, de 15 a 25 grados en la punta de la pala para evitar la separación de la capa límite, y una curvatura en la pala que hace que el ángulo de la cuerda aumente de la punta al eje. Por último, los impulsores marinos o de pala de paso se utilizan comúnmente para los procesos de cultivo celular y generan un flujo axial. Esto ocurre cuando la suspensión celular se bombea en una dirección y se aspira desde el lado opuesto paralelo al eje. Los impulsores marinos son conocidos por su sensibilidad al cizallamiento
y su mezcla eficiente a bajas velocidades de la punta del impulsor. Acá les muestro unos videos que son unas simulaciones de cómo es el flujo dependiendo del tipo del impulsor que se encuentra en el bioreactor. El primer video es la simulación con el impulsor Ruston. En este podemos observar la magnitud de velocidad que es muy alta en las puntas de la pala y va disminuyendo mientras se aleja de ella. El segundo video nos muestra cómo es el flujo y la agitación de un impulsor de tipo hidroala. También se lleva a cabo a diferentes velocidades y a una sola viscosidad. Y en este video se nos muestra cómo es la simulación de un flujo axial con el impulsor marino. Otro concepto que es muy importante a la hora de utilizar los bioreactores son la aireación y la agitación. La aireación es para proporcionar a los microorganismos en cultivos sumergidos suficiente oxígeno para las necesidades metabólicas. Por otro lado, la agitación asegura que se logre una suspensión uniforme de células microbianas en un medio nutritivo homogéneo. En estas imágenes podemos observar cómo es el mecanismo de entrada de aire y de salida de aire de los bioreactores, así como un esquema de un bioreactor, donde podemos ver el sistema de aireación y de agitación en un bioreactor. Los componentes estructurales que son importantes para la agitación y la aireación en un bioreactor son el agitador o también llamado impulsor, 2. El prensaestopas y cojinetes del agitador, 3. Deflectores y por último el sistema de aireación o también denominado sparger. La agitación tiene varios puntos de suma importancia como lo son incrementar la tasa de transferencia de oxígeno desde la burbuja de aire al medio líquido, prevenir la formación de grumos de células e incrementar la tasa o eficiencia de transferencia de calor entre el medio y las superficies de enfriamiento de los fermentadores. Todo esto es muy importante para que el bioreactor funcione eficazmente y adecuadamente. Todo esto que hablé anteriormente se relaciona de igual manera con la potencia y el consumo de energía. La energía aireada puede usarse para predecir la retención de gas, el tamaño de la burbuja, el coeficiente de transferencia de masa y el coeficiente de transferencia de calor en el bioreactor. En estos procesos es muy importante determinar la potencia que se requiere al agitar un fluido para efectos de diseño, dimensionamiento del equipo y para las consideraciones económicas. Para estimar la potencia es preciso disponer de una correlación empírica de la potencia o del número de potencia en función de otras variables del sistema. Tal correlación se establece por análisis adimensional en función de los parámetros geométricos del tanque y del impulsor, además de parámetros como lo son la viscosidad, la densidad del fluido y las revoluciones por segundo. El número de potencia es función del número de Reynolds y del número de Freud. Al graficar el número de potencia en función del número de Reynolds, se obtiene la curva característica de donde se puede obtener la potencia consumida para agitar la solución según el régimen hidrodinámico en que se encuentre. La biotecnología y el uso de bioreactores. Aquí les hablaré un poco sobre las áreas en las que tienen la aplicación los bioreactores en el ámbito de la biotecnología. El primero de ellos es el área ambiental, donde el principal uso de los bioreactores es para el tratamiento de agua residual. En los alimentos, en la elaboración de cerveza, vino y yogur. En el área agrícola, obtener compuestos bioactivos de plantas y cultivo in vitro. Y por último, en el área médica, el principal uso de los bioreactores es en la ingeniería de tejido. Los materiales y reactivos que necesitaremos para la realización de esta práctica son solución de hidróxido de sodio 1 molar, 5 litros de agua destilada, solución de fenolftaleína a 15.70 milimolar, micropipeta de 1000 microlitros, bioreactor tipo tanque agitado instrumentado y un cronómetro. Para este experimento, comenzamos midiendo el tanque, el impulsor, altura del tanque, altura del líquido con y sin aireación, encender el controlador del bioreactor y calibrar el electrodo de pH. Llenar con agua destilada el tanque del bioreactor hasta 5 litros y dejar en reposo por 10 minutos.
Para nuestro primer experimento es el de tiempo de mezclado sin agitación. Estando la agitación apagada, agregar al tanque del bioreactor 1 ml de hidróxido de sodio a 1 molar y monitorear el cambio de pH cada 10 segundos, o también pueden grabar un video con el celular. El pH del agua destilada de laboratorio está alrededor de 6.7 y aumentará con la adición de hidróxido de sodio hasta un 9.5 a 10. Determinar el tiempo transcurrido desde el momento de la adición del hidróxido de sodio hasta que la nueva lectura de pH se estabilice. Una vez estabilizado el pH que se encuentre entre 9.5 y 10, adicionar 1 ml de fenolftaleína, el cual servirá como trazador. Determinar el tiempo transcurrido desde el momento de la adición de la fenolftaleína hasta que todo el líquido dentro del tanque del fermentador adquiere un color rosa de forma homogénea. Una vez terminado el experimento, va a ser el líquido del fermentador para un nuevo experimento. El segundo experimento es el tiempo de mezclado con agitación. Llenar nuevamente el tanque del bioreactor con 5 litros de agua destilada. Encender la agitación a 300 revoluciones por minuto. Preparar la cámara de video para registrar las lecturas del cambio de pH. Adicionar 1 ml de hidróxido de sodio, 1 molar, a través de un puerto de adición y registrar el tiempo y los valores de pH hasta obtener un nuevo valor de pH. Una vez estabilizado el pH, realizar otro video registrando el tiempo y el cambio de coloración del líquido posterior a la adición de 1 ml de fenolftaleína. Una vez terminado el experimento, apagar la agitación y vaciar el líquido del bioreactor. Para nuestro tercer experimento, el cual se va a medir el tiempo de mezclado con burbujeo de aire en el bioreactor, pero sin agitación. Llenar nuevamente el tanque del bioreactor con 5 litros de agua destilada, mantener apagada la agitación y abrir la válvula del aire con un flujo de 2 litros por minuto. Preparar la cámara de video para registrar las lecturas del cambio de pH. Adicionar 1 ml de hidróxido de sodio a través de un puerto de adición y registrar el tiempo y los valores de pH hasta obtener un nuevo valor de pH cercano a 9.5 o 10. Una vez estabilizado el pH, realizar otro video registrando el tiempo y el cambio de coloración del líquido posterior a la adición de 1 ml de fenolftaleína. Una vez terminando el experimento, apagar el aire, vaciar el líquido en donde se le indique y lavar el equipo. Resultados. Se generaría un gráfico de pH en función del tiempo para cada una de las 3 condiciones evaluadas, que fueron sin agitación, con agitación y con burbujeo, como se muestra en la gráfica. De los 3 experimentos se determinaría que el experimento sin agitación tendría un cambio más lento debido a que no se le ejerce ninguna fuerza mecánica que acelere el aumento de pH en menor tiempo. Esto sería de manera similar cuando se le agregue la fenolftaleína, ya que el cambio de coloración llevaría más tiempo. Ahora, con el experimento 2, que fue con agitación mecánica, el cambio de pH sería más rápido que si no se le hubiera agregado agitación. Esto sería igual al agregar la fenolftaleína. Y por último, con el burbujeo, en este caso se facilita el intercambio de gases y se incrementaría el área superficial. Esto quiere decir que el aumento de pH llevaría un menor tiempo y de igual manera al agregar la fenolftaleína se vería un cambio de color más rápido que con los 2 experimentos anteriores. Con el gráfico anterior que se generaría, se determinaría el tiempo de mezclado para cada condición, además del cambio de color con la fenolftaleína, con la fórmula que se muestra abajo, donde D subíndice T es el diámetro del tanque, B subíndice L es el volumen del líquido, P es la entrada de alimentación y D subíndice I el diámetro del impulsor. Y por último se calcularía la potencia de agitación con y sin aireación. Como conclusión, el comprender el sistema de agitación y su relevancia en aplicaciones en varios sectores es algo que como biotecnólogos debemos manejar. Al momento de trabajar con bioreactores y bioprocesos, conceptos como el tiempo de mezclado, la agitación, componentes y tipos, por mencionar algunos, son fundamentos importantes de entender para aplicarlos de forma adecuada.